Listo, comencemos entonces, o mejor dicho, continuemos con lo que estábamos haciendo ayer. Entonces, el día de ayer planteamos estas transacciones iniciales de una empresa, comenzamos entonces a hacer los registros contables, los asientos que serían estos de acá, y hicimos hasta el libro mayor, que son las cuentas T, colocando donde deben ir cada uno los débitos y los créditos. Entonces, con base en esa información, estábamos armando el estado de situación financiera. Entonces, yo les decía que el estado de situación financiera se compone de tres cuentas básicamente. Activos, que son todos los bienes y derechos que posee la compañía, como por ejemplo disponible, que es caja y bancos, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios y propiedad planta de equipo, entre otros. Después tenemos los pasivos, que es todas las obligaciones que tiene la empresa con terceros. Eh, en este podemos encontrar, por ejemplo, obligaciones financieras, proveedores, y también hay otro tipo de pasivos, como por ejemplo los pasivos eh, por impuestos o pasivos laborales, por ejemplo, es decir, a los empleados, por impuestos ya sería con el gobierno. Entonces, pasivos son todo lo que la empresa, las obligaciones que la empresa tenga con terceros. Y finalmente tenemos el patrimonio, que es la diferencia entre activos y pasivos, la resta, activos menos pasivos, eso me da igual al patrimonio y es equivalente al capital que aportan los socios y todas las utilidades que la empresa haya ido acumulando durante su operación. Entonces, para este caso, en las cuentas de patrimonio solamente creo que teníamos una cuenta, que era la 3115 aportes sociales. Entonces vamos a colocar aquí 31, que sería el grupo al que pertenece esa cuenta, y esto se va a llamar capital, de acuerdo con la nomenclatura del PUF. Entonces, es que revisamos a qué código, o sea, cuál es el código de la cuenta y cuál es el nombre. En este caso escogimos el grupo 31, que es capital. Y ese capital entonces va a ser igual a los aportes que hayan realizado los propietarios de la compañía. En este caso, realizaron aportes por valor de 50 millones. Listo. Entonces, aquí ya tenemos total patrimonio. Pues en total patrimonio lo único que tengo es el capital, nada más. Listo. Ahora la cuestión es que tengo que verificar que la suma del pasivo más el patrimonio me dé total al activo. Aquí obviamente no me está dando, pero ya vamos a revisar el porqué. Entonces, la idea es, la ecuación contable me dice que activos es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, si yo sumo pasivo más patrimonio, me está dando 100 millones, pero el total de activos son 70. Entonces vamos a devolvernos y a revisar si fue que nos faltaron activos o que nos está sobrando algo en pasivo y patrimonio por valor de 30 millones, que es la diferencia. Yo tengo que sacar la diferencia entre total de activos y el total pasivo más patrimonio para poder saber que si el balance está cuadrado. Mientras que esto no me dé cero, quiere decir que hay un error. Entonces vamos a devolvernos y vamos a repasar de pronto qué nos pudo haber hecho falta. Entonces comenzamos con bancos. El disponible son 13 millones que están aquí. Tenemos los aportes sociales, que son estos 50 millones que los acabo de poner allí. Flota y equipo es de la 1540. Ah, ok, ya me di cuenta. Era esto lo que hacía falta. Porque esta flota de equipo es del grupo 15 y yo había agrupado aquí el grupo 15 en propiedad planta de equipo. Y aquí estaban todas las compras que hizo la empresa de ese grupo, de todas las 15, es decir, todo lo que corresponde a propiedad planta de equipo, pero no había tenido en cuenta que este ya lo había incluido por aparte.
Entonces esto tengo que sumárselo a propiedad planta de equipo. Listo, entonces lo que vamos a hacer aquí es, voy a pasar estos 30 millones para acá, 30 millones de propiedad planta de equipo, que serían lo que aportaron los accionistas de la empresa. Listo, entonces ya aquí propiedad planta de equipo me quedan 80 millones, ya los total de activos me quedan 100, y la sumatoria de activo de pasivo y patrimonio ya me quedó en 100 también. Entonces ya con eso tenemos el balance cuadrado, y esta cuenta T que había hecho aquí de más la voy a eliminar. Pasemos esto por acá. Listo, entonces mi estado de situación financiera quedaría así: disponible 13 millones, inversión y cuentas por cobrar todavía no tengo, inventario 7 millones, propiedad planta de equipo 80 millones, de tal forma que el total de activos me suman 100. Ahora en pasivos, obligaciones financieras 40 millones, que fue el crédito que se pidió al banco, proveedores 10 millones, que fue lo que le quedé viendo de los muebles que compró, y patrimonio, que es el capital aportado por los socios tanto en dinero como en especie. En dinero habían aportado 20 millones, y en especie aportaron un vehículo. Entonces la sumatoria de estos dos me da 50 millones. Entonces esta es una empresa que tiene un total de 100 millones de activos, de los cuales el 50% es deuda y el otro 50% es capital propio. Entonces, deben tener en cuenta de que toda empresa solamente tiene dos fuentes de financiación únicamente, es decir, solamente tiene dos formas de obtener financiación. Una es por medio de pasivos, es decir, préstamos, y la otra es por capital propio, es decir, su patrimonio. Entonces, en este caso, tenemos una empresa que está financiada 50% con pasivo y 50% con patrimonio. Entonces, ya ahora sí, verifico que el total de pasivo más patrimonio me da lo mismo que el total de activos, y ya aquí entonces no tengo ninguna diferencia, por tanto mi balance ya está cuadrado. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a seguir. Dime. Dime. ¿Te refieres a esto? No, no es obligatorio. Esto yo lo hice porque, primero que todo, porque esto ya lo habíamos explicado. Entonces, la idea era ahorrar tiempo. Entonces, ahorrar tiempo y espacio. Entonces, si yo me ponía a desglosar cada una de las cuentas T de la 15, entonces me hubiera tocado sacar otras cuatro más, otras tres más. Y pues necesitamos avanzar en los temas, porque esto todavía estamos en repaso. Entonces necesitamos ir adelantando otros temas. Entonces por eso tuve que agruparlas. Se puede hacer, y es válido siempre y cuando después tengan en cuenta al momento de armar los estados financieros de que hicieron una agrupación aquí, porque fíjense que ahorita yo tenía una parte que la había dejado por fuera y no estaba dentro de la agrupación, entonces por eso me daba error. Se puede hacer, pero también si quieren lo pueden hacer desglosado en la cuenta por cuenta, cada una de las que están dentro de la 15 o dentro de la 22, de la 14, o sea, todos los podemos hacer así como desagrupados individualmente, pues. Pero sí, hay que tener en cuenta que al momento de armar el estado de situación financiera, pues todo se va a hacer por grupos. Entonces, el grupo es hasta el segundo dígito de la cuenta. Entonces, ahí es donde vamos a agrupar toda la información. Listo, entonces sigamos con el punto 2.
Vamos a tomar como base del ejercicio que ya habíamos hecho y le cambiamos algunas cosas para realizar otro diferente. Listo, entonces en el punto 2. En el punto 1 hicimos hasta aquí todas las transacciones iniciales de la empresa, todo lo que se hizo para crear la empresa. Y ahora entonces vamos a registrar todas las transacciones que se realizaron durante el primer año. Entonces, lo primero, se compra mercancía al 50% de contado. Vamos a ponerle un valor de 400 millones. Se vende mercancías al 80% de contado. Pongámosle por valor de 600. El costo de las mercancías vendidas, es decir, la proporción de las compras que habíamos hecho de lo que se vendió, entonces vamos a dejarlo en 300. Se paga nómina a los trabajadores, 100 millones. Bueno, pongámosle 95. Se pagan servicios públicos, digamos que aquí son 8 millones. Se paga publicidad, pongámosle 12. Se deprecian los activos fijos, ahorita vamos a sacar la depreciación. Se paga el crédito bancario, ya lo sacamos, y se pagan mercancías de contado. Entonces aquí pongámosle que se pagaron, aquí hemos pagado, se vende mercancía, se compra mercancía del 50% de contado, o sea, se compraron 200 millones a crédito. De esos 200 millones vamos a pagar 100. O 120 mejor. Vamos a pagar 120. Listo. Entonces, vamos a sacar la depreciación de los activos fijos. Ya sabemos que nuestros activos fijos son los que tenemos aquí. Propiedad, planta de equipo. Estos son los activos que vamos a depreciar. Entonces, como ustedes ya saben, la depreciación es el proceso en el que se contabiliza el deterioro de los activos fijos por su uso. Listo, entonces vamos a ver qué activos tenemos. Activos, valor, vida útil, y depreciación. Listo, entonces vamos a ver los activos que tenemos son vehículo, computadores, escritorios y un local. Y entre esto están los 80 millones de activos. Entonces tenemos vehículo, computadores, escritorios y un local. Vamos a colocar el valor de cada uno de los activos. El vehículo vale 30 millones. Computadores valen 15 millones. Los escritorios valen 10 y el local vale 25. El total de estos activos son 80.
Estos son los activos fijos depreciables que tiene la empresa. Pregunta para los que ya saben. ¿Todos los activos son depreciables? ¿Cuáles no? Exactamente, los terrenos. ¿Y por qué no se deprecian? Exacto, porque se considera que son activos que, al contrario de los otros activos, su valor no disminuye, sino que tiende a aumentar con el tiempo, tiende a valorizarse. Entonces los terrenos nunca se deprecian, pero el resto de los que tenemos aquí sí se deprecian. Ahora vamos a tener que encontrar cuál es la vida útil de estos activos. ¿Se acuerdan cómo se halla la vida útil de los activos? Muy bien, entonces vamos a consultar la tabla de vida útil de los activos para que ustedes sepan. Esto se llama lo que hemos vida útil de activos. Entonces buscamos vida útil de activos o tabla activos depreciables o tabla vida útil de activos depreciables, bueno, como quieran buscar. Y aquí en la página de gerencia, pues obviamente deben haber más páginas que tengan esta tabla, pero pues vámonos aquí directamente a la página de gerencia.com y aquí vamos a encontrar la depreciación, la vida útil que tiene cada tipo de activos. Entonces, por ejemplo, para vehículos, vamos a ver qué depreciación tiene. Flota de equipo fluvial, no. Maquinaria, flota de equipo de transporte terrestre, 10 años. Entonces, 10 años de vida útil, de acuerdo con la norma. Computadores, equipo de computación, aquí está, 5 años. Escritorios, ¿dónde está? Muebles y enseres, 10 años. Y el local, que sería construcciones y edificaciones, 45 años. Listo. Entonces, si cada uno de estos activos tiene esta vida útil, según corresponde, ¿cómo se calcula la depreciación? Este es el valor. Un vehículo vale, por ejemplo, este vehículo vale 30 millones y tiene una vida útil de 10 años. ¿Cuánto se deprecia cada año? Exactamente. Cada año se va a depreciar 3 millones para que al cabo de los 10 años esté totalmente depreciado. Entonces lo que vamos a hacer para allá la depreciación es dividir el valor del activo sobre el número de años de vida útil que tiene. Y eso va a ser el valor de la depreciación. Entonces, si yo sumo las depreciaciones de cada activo, vamos a tener que la depreciación anual para esta empresa va a ser de 7.555.556. Aquí vuelvo y les aclaro una cosa, y es que no es lo mismo hablar de valor en libros que valor de mercado. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia?
al parecer no. Valor en libros es el valor que yo tengo registrado en la contabilidad del activo. Entonces, para calcular el valor en libros, yo lo único que tengo que hacer es tomar el valor original del activo menos la depreciación acumulada que tenga ese activo hasta el momento. Si cada año se está depreciando en esto, entonces si yo tengo estos activos que valen 80 millones y cada año voy a depreciarlos en 7 millones 500, quiere decir que, por ejemplo, al cabo de 3 años, yo ya tendré acumulada una depreciación de 22.666.000. Entonces, el valor en libros de mis activos ya no sería 80 millones, sino 80 millones menos 22 me da 57.333. Entonces, al cabo de 3 años, mis activos ya no valen 80 millones porque se han depreciado en 22 millones, entonces ya mis activos valen 57.333. Ese es el valor en libros. Pero el valor de mercado es yo en cuánto puedo vender estos activos en el mercado. Y eso ya es algo que yo no puedo calcular, simplemente tengo que ir y cotizar en cuánto puedo vender este vehículo que ya tiene esos años de uso, en cuánto puedo vender esos computadores, en cuánto puedo vender los escritorios, en cuánto puedo vender el local, si lo quisiera vender en ese mismo momento. Entonces, ¿cuánto me pagarían por todo esto? Puede ser que el valor de mercado me dé mayor, digamos que si todos mis activos valen 57 millones, pero resulta que en el mercado yo todos esos activos los puedo vender en 70, entonces quiere decir que el valor de mercado es mayor en ese caso al valor en libros y en ese caso tendría una utilidad, tenía una ganancia. Pero si el valor de mercado fuera menor que el valor en libros, es decir, que no me dan todos los 57 millones, sino que me dan máximo 50, entonces ahí tengo es una pérdida. Entonces, eso es la diferencia entre el valor en libros y el valor de mercado. Valor en libros es lo que tengo en contabilidad. Y valor de mercado es en cuánto puedo vender el activo en este momento o en un determinado momento. Listo. Entonces, ahora sí tenemos que los activos fijos se deprecian en 7.555.000. Ahora pasemos al crédito. Entonces, el crédito bancario dice que es de 40 millones y es a 5 años. Entonces, para eso vamos a tener que armar algo que se llama tabla de amortización, que no es algo que corresponde a este módulo. Eso lo veríamos ya en matemática financiera, los que tengan que ver matemática financiera conmigo. Pero vamos a hacerlo pues a manera de cálculo para tener los datos para el ejercicio. Entonces, tabla de amortización. Entonces vamos a amortizar este crédito que tiene un monto de 40 millones. El plazo son 5 años. Y la tasa, vamos a inventarnos una tasa del 20% anual. Supongamos que las cuotas se pagan anualmente. Entonces el valor de la cuota, para calcular la cuota, suponiendo que es un crédito de cuota fija, entonces voy a utilizar la función pago de Excel. Esta es la tasa, el número de periodo son 5. Y mi valor actual, que sería el monto del préstamo, 40 millones. Entonces quiere decir que cada año esta empresa tiene que pagar 13.375.000 por el préstamo. Y si hacemos la tablita, entonces sería año 0, 1, 2, 3 hasta el 5. Tenemos la cuota, el interés, abono capital y saldo. Tranquilos que nada de esto les voy a preguntar, por lo menos no en este módulo. Esto solamente es para determinar cuánto se va a pagar de capital y cuánto se va a pagar de interés en cada año. Listo. Entonces arrancamos con un saldo inicial de 40 millones. Cada año se va a pagar la misma cuota porque es cuota fija, como normalmente se pagan los créditos. El interés es el saldo anterior multiplicado por la tasa de interés. Y el abono capital es
la diferencia entre la cuota y el interés. Esto sí, sí me interesa que lo comprendan, esta parte de cómo se distribuye la cuota de un préstamo. Y el saldo siempre se va a disminuir con el abono a capital. Entonces, cuando yo pago la cuota de un préstamo, esta cuota tiene dos partes. Yo me imagino que aquí muchos de ustedes ya han tenido un préstamo alguna vez. Me imagino que si alguno ha tenido la oportunidad de sacar un préstamo con cuotas fijas, se dará cuenta de que todos los periodos va a pagar siempre la misma cantidad, pero no siempre va a ser lo mismo lo que abona interés que lo que abona capital. Entonces la cuota siempre va a tener dos partes. Una parte es intereses y la otra parte es abono a capital. El abono a capital es el que permite disminuir la deuda, mientras que los intereses son simplemente lo que gana el banco por el préstamo. Entonces, el banco me presta 40 millones. Yo le tengo que devolver esos 40 millones que están aquí. Si yo sumo toda esta columna, fíjense que me dan 40 millones. Aquí yo le estoy devolviendo los 40 millones que me prestó. Pero además, obviamente yo no le voy el banco no me va a prestar para que yo le devuelva lo mismo. El banco quiere ganar un interés. Esos intereses son estos de acá. Entonces, a medida que yo le voy pagando cuotas, fíjense que los intereses en total serían de 26.800.000. A medida que yo le voy pagando las cuotas, el banco descuenta el interés que le corresponde por haber hecho el préstamo y lo que quede va a ser abono a capital. Entonces, estas son las dos partes de la cuota, los intereses y el abono a capital. Y si yo sumo esto más esto, pues me va a dar el valor de la cuota. Siempre que yo sume abono más interés, me va a dar el valor de la cuota, siempre. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta porque al momento de contabilizar todo lo que sean abonos a capital van a ir al pasivo porque allí es donde está registrada la deuda. Mientras que todos los intereses van a ir al gasto porque son gastos financieros. Esto no va a disminuir la deuda. Lo que disminuye la deuda es el abono. Entonces, esto me interesa que lo tengan claro. Entonces, para el primer año, la cuota es de 13 millones, pero va a pagar intereses de 8 y abono de 5. Entonces, vamos a ir acá. Entonces se paga la cuota del crédito bancario así. Interés van a ser 8 millones. Y el abono a capital va a ser 5.300.000. ¿Listo? Y de estas dos partes se compone la cuota. Quiero que por favor me confirmen si esta parte quedó clara cuando yo les digo que la cuota se compone de interés más abono a capital. ¿Sí es claro? ¿Quién me habló? Mónica. ¿Cuál Mónica? ¿Mónica Calle? Ah, ok, Mónica, listo. Entonces, volvamos aquí. ¿Alguna vez has tenido un préstamo, Mónica? ¿Un préstamo donde pagues cuotas fijas? ¿O un préstamo cualquiera? Ok, no has tenido esa experiencia. Bueno, entonces, cuando tú tengas la experiencia, si en algún momento la tienes de pedir un préstamo al banco, eh, el banco te presta una cantidad de dinero, pero sobre esa cantidad te va a cobrar una tasa de interés, que es un porcentaje. En este caso vamos a suponer de que es un 20% anual. Si sacas, por ejemplo, un crédito hipotecario, creo que estaría alrededor de un 12% anual. Y si es una tarjeta de crédito, ya sé si te cobran más, por ahí un 28% más o menos. O puede que un poquito más. Entonces la cuestión es que si tú sacas un préstamo, el banco tiene que ganar algo. Entonces, lo que el banco gana se llama intereses. Entonces, a ti te van a pedir una cuota fija. No en todos los casos, hay casos donde los préstamos son cuotas variables, pero la mayoría de los casos son cuotas fijas, entonces vamos a trabajarlo así porque es más sencillo. Entonces, las cuotas fijas, en este caso, van a ser de 13 millones. Esto es lo que la empresa tiene que pagarle al banco cada año para poder pagar la deuda durante esos 5 años. Y dentro de estos 13 millones está incluido el interés que tiene que pagar al banco y el abono a capital que va a ir haciendo anualmente para reducir la deuda.
Entonces por eso fue que armamos esta tablita aquí donde yo les dije que la primera columna van a ser las cuotas que va a pagar, cada uno de estos son los años. Entonces en el primer año va a pagar la cuota de 13 millones y de esos 13 millones, 8 van a ser intereses, es decir, lo que gana el banco. Y los otros 5 millones restantes van a ser, la diferencia entre estos dos, va a ser el abono a capital, es decir, es lo que va a reducir el saldo de la deuda. Es decir, que cuando paga la cuota de 13 millones, ya no le está debiendo al banco 40, sino que ahora le está debiendo 34, porque a los 40 que está debiendo le resto el abono a capital de 5 millones 300. Obviamente, como yo les decía, los intereses no disminuyen el saldo, no disminuyen la deuda porque es la ganancia del banco. Lo que disminuye la deuda es el abono a capital y por eso aquí al sumarlo me da 40 millones. Entonces, una vez que la empresa le haya pagado al banco la primera cuota, ya su saldo no va a ser de 40 millones, sino que va a ser de 34 porque le abonó 5. Entonces, el abono fue de 5 en la primera cuota, entonces ya le debe 34,600. Y eso es lo que vamos eh, a registrar aquí en la contabilidad, que se hizo un pago de una cuota de 13 millones y que de esos 13 millones se están pagando 8 millones de interés y los otros 5 millones 300 van a ser abono capital, es decir, lo que reduce el saldo de la deuda. Bueno, no sé si ya con eso la explicación te parece que es más claro o todavía tienes dudas. Listo. ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Esta tablita? Esta tablita no corresponde, no, o sea, no corresponde a esta clase porque esto es matemática financiera. O sea, así como yo la hice aquí, se las expliqué muy rápidamente, por lo que no entra dentro de los temas. Pero, pues si ustedes quieren, podemos sacar un momentico para explicarla de pronto, si alcanzamos hoy, explicar más detalladamente, o si no, en otra clase más adelante. Pero pues ya sería que ustedes me digan que quieren profundizar en este tema de las tablas de amortización. O si no, pues ya cuando ven el módulo de matemática financiera, pues ahí lo vamos a ver al detalle. Listo. Entonces, esto lo saqué solamente es para que tengamos el dato de cuánto hay que pagar de interés y cuánto hay que pagar de abono capital y poder hacer la contabilización de esas transacciones. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esto. La primera transacción dice que se compra mercancías 50% de contado, es decir, que el otro 50% se sacó a crédito. Y el valor de las mercancías es de 400 millones. Entonces vamos a comenzar registrando ese punto. Coloquémoslo aquí abajito. H. Coloquémosle los encabezados, estos débitos y créditos. Bueno, para los que llegaron hoy tienen que ponerse al día con lo que hemos visto, pues para que no estén desubicados en lo que estamos haciendo. Pero pues lo que les puedo decir mientras tanto es que toda la contabilidad siempre se maneja por partida doble y para eso se utilizan las columnas de débitos y créditos. Para que haya claridad en cuanto a el origen y el destino de los recursos de la empresa. Entonces, comencemos con esta transacción. Se compra mercancías de contado. Para los que ya saben, ¿qué cuentas tengo que afectar aquí en esa primera transacción? $14.35, mercancías no fabricadas por la empresa, que es del grupo de inventarios. Entonces, como la empresa está comprando mercancías, tengo que
incrementar el valor de la cuenta 1435 y como esta es naturaleza débito, entonces tengo que incrementarla por el lado del débito por el valor de la compra. Listo, entonces entraron 400 millones de pesos en mercancías. ¿Qué más tengo que afectar? La cuenta de bancos. Espérate un momentico. Ah, sí, cuenta de bancos que es la 1110. 1110 es bancos, de acuerdo con el PUC. Listo. ¿Qué tengo que registrar? ¿Un débito o un crédito? Crédito porque estoy disminuyendo mi saldo de bancos. ¿Y de qué valor? 200 millones, listo. Entonces, sería el 50% de esto. ¿Y algo más? Exacto, el otro 50% para que haya partida doble, ¿dónde lo tengo que registrar? Dice que se compran mercancías al 50% de contado. ¿Proveedores qué número es? 2205. 2205 proveedores nacionales. Por valor de 200 millones. Y ahora sí, ya tengo mi partida doble donde mis débitos me suman 400 millones y mis créditos también me suman 400 millones, entonces siempre me tienen que dar sumas iguales. Bueno, pero yo veo que solamente Jenny está participando, entonces vamos a invitar a los demás a que también participen. Vamos a registrar el punto I. A ver, ¿quién me quiere ayudar con eso? ¿Alguien se ofrece o miramos en la lista a ver a quién escojo yo? Bueno, entonces vamos a ver en la lista. Vamos a llamar a Isabel Medina. Isabel, ¿estás allí? No me contestó. Ah, ok, listo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo registro el punto I? Se venden mercancías al 80% de contada por 600 millones. Entonces, ¿cómo registraría eso? Ajá, ok, listo. Entonces vamos a sacarle el 80% a los 600 millones. Entonces 600 por 0.8 o por 80% y eso me da 480. Listo. Ahora, ¿qué hago? El 20% que sería correcto, entonces que serían 600 millones por el 0.2. Listo. Entonces, esos 480 millones fueron los que se pagaron de contado. Y estos 120 millones se pagan a crédito. Vamos a colocarlo aquí al ladito para tenerlo en cuenta. Contado y esto es a crédito. Listo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ah, pero entonces, ok, todavía no vamos a hacer las cuentas que ahorita estamos haciendo por ahora solamente el asiento contable. Es decir, ¿en qué cuentas voy a registrar cada uno de estos? Entonces dime, los 480, ¿en qué cuenta lo registro?
La parte que se recibe de contado, ¿en qué cuenta entra? ¿Pero en qué cuenta? ¿Qué cuenta contable del PUC voy a utilizar para registrar los 480 millones de contado? Entra bancos, correcto. Entonces la 1110, bancos. Muy bien. En el lado del débito, porque es un ingreso para la cuenta de bancos. Correcto, porque estamos vendiendo. Listo. ¿Y los 120 millones a crédito dónde irían? 1435 es mercancías no fabricadas por la empresa. 41, 4135 es ingresos. Es eh, eso, comercio. Comercio al por mayor, esto y al por menor es ingresos. ¿Por qué? Porque comienza por 4. Las que comienzan por 4 son ingresos. Ok, pero estos 120 millones, ¿dónde los voy a meter? Lo que se paga, lo que se queda debiendo. Es una deuda. ¿Dónde meto las deudas? A proveedores, muy bien. Entonces 2205, proveedores. Listo. ¿Débito o crédito? Ah, no, espérate un momentico. Aquí estamos cometiendo un error. Estamos cometiendo un error porque proveedores es lo que la empresa debe. Está 22. Por, eso es lo que eso es lo que la empresa debe. O sea que esta no la vamos a tocar para este ejercicio, para este punto, porque aquí no es dinero que la empresa está debiendo, sino al contrario. Es que los clientes le quedaron debiendo dinero a la empresa porque vendió una mercancía de contado. Perdón, a crédito. Vendió una parte de la mercancía, la vendió a crédito. Entonces los clientes le están debiendo a la empresa. Entonces no vamos a utilizar proveedores. Son clientes nacionales, correcto. ¿Qué código? 1305, clientes nacionales. Entonces, ahora sí, las dos cuentas son del activo y las dos están incrementando, por tanto las dos van en débito. O sea que hasta ahí vamos bien. ¿Y cuál sería la contrapartida? Ajá, ¿a qué lado? ¿Qué, qué naturaleza tiene la 4135? Naturaleza crédito, muy bien. Entonces aquí vamos a registrar. Exacto, por eso va en el lado del haber. Que para los que llegan nuevos, a estas dos columnas se les llama, aparte de llamarles débitos y créditos, también le podemos decir debe y haber. Pero entonces lo importante es que se sepa que las cuentas tienen su naturaleza. Entonces la uno es naturaleza débito, la 2 y la 3 son crédito, y la 4 y 5, 6 y 7 ya son débito. Eso ya pues tienen que repasarlo en el material que está en el grupo. Listo, ya tenemos registrado entonces la venta de la mercancía. Esta fue la venta, así es como se contabiliza y me dan sumas iguales. Ambas columnas me dan 600 millones. Ahora tenemos que registrar el costo de la venta, porque me dice que el costo de la mercancía vendida fue de 300 millones. Entonces, ¿cómo registro ese costo de venta? A ver, vamos a ver a quién le preguntamos. Preguntémosle a María Alejandra Urbano, ¿está? Listo, María Alejandra. Entonces, ¿cómo registramos el costo de venta? Mm,
No, no es el total de la venta, porque es que obviamente una empresa cuando vende no va a vender al mismo precio que le costó. Esto fue lo que le costó las mercancías que vendió, pero no las va a vender a 300 porque la empresa tiene que ganar una utilidad. Entonces las vende a 600, las compró en 300 y las vende a 600. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Entonces el costo de las mercancías vendidas fue de 300. ¿Cómo contabilizas el costo? Sí, ¿en qué cuenta vamos a utilizar para registrar ese costo? Ok, tengo que descontar mercancías, obviamente, porque mis mercancías se redujeron, ya no tengo la misma cantidad de mercancías que tenía antes, entonces vamos a utilizar la cuenta 1435, donde están almacenadas las mercancías de la empresa, y en ese caso sería un débito o un crédito. Un crédito correcto porque la mercancía es de el activo y el activo es naturaleza débito, o sea que la disminución va a ir por el lado del crédito. Entonces vamos a colocar una disminución de la mercancía por valor de 300 millones. ¿Y cuál sería la contrapartida de esos 300 millones? No, no. Acuérdate que estamos hablando de un costo de ventas. ¿Qué clase de cuenta está relacionada con los costos? Hagamos un recorderis de las clases de cuenta. Tenemos la uno, se llama activos. La 2, ¿cómo se llama? Pasivos. La 3, ajá. La 4, correcto. La 5, gastos. Y la 6, costos. Muy bien. ¿En cuál de estas crees que debemos clasificar ese costo? En la 6, ¿qué me dijo Jennifer? Bien, Jennifer, muy bien, en la 6. ¿Y cómo sería el código entonces que vamos a utilizar ahí para el costo? 6, 6. 61, 35. ¿Cómo, cómo dice en el PUB? Ok, muy bien. ¿Qué naturaleza tiene la cuenta 6? Naturaleza débito y es un incremento. Entonces vamos a registrar el incremento en el costo de 300 millones para que haya partida doble. Listo. Entonces, hasta aquí, si sumamos todo lo que tenemos en la columna de débitos, me da 1.300 millones. Y sumamos todo lo que tenemos en la columna créditos, me da 1.300 millones. Entonces, vamos bien. Porque hasta ahora hemos registrado todo con partida doble y está perfecto. Listo. Hasta ahí termina ese punto. Pasemos al siguiente. J. Se paga la nómina de los trabajadores. Bien. Eh, ID LED. ¿Cómo realizas este punto? El punto J, se paga la nómina de los trabajadores. ¿Qué cuentas vamos a afectar y en qué y a qué lado? 1110, bancos, débito o crédito.
En crédito porque es una disminución del valor del el saldo en bancos por valor de 95 millones. ¿Y la contrapartida? 5105 gastos de personal. Muy bien. Naturaleza débito. Entonces la incrementamos por el lado del débito. Muy bien. Siguiente. K. Se pagan servicios públicos. Mónica, ¿cómo realizamos ese punto? Se pagan servicios públicos por 8 millones. Sí. Bancos en el crédito, bien, porque es una disminución de 8 millones. ¿Y la contrapartida? ¿Cuál es la contrapartida, Mónica? ¿Cómo? Sí, correcto, se pagan servicios públicos. ¿No te acuerdas? Bueno, ¿quién le ayuda a Mónica? ¿Código? ¿Quién me habló? 5135. ¿Y se llama cómo? Servicios, bien. Administrativos. Listo. En el debe porque es un gasto y los gastos son naturaleza débito, entonces lo incremento por el débito. Pasemos al siguiente. Se paga publicidad por 12 millones. A ver, preguntémosle a... ¿Quién más está aquí conectado ahorita? Mm, Jennifer. Se paga publicidad por 12 millones. ¿Dónde contabilizo eso? Sí, servicios de ventas. Listo. Entonces, ¿cuál va en débito y cuál va en crédito? Muy bien. Entonces, bancos, vamos a descontarle 12 millones por el lado del crédito y servicios como naturaleza débito, entonces lo incremento por el débito. Muy bien. H I J K L M. Se deprecian los activos fijos. A ver, ¿a quién le preguntamos? Eh, Daniela Benavides. Se deprecian los activos fijos. ¿Cómo contabilizamos esto? ¿Qué cuentas vamos a usar? Ok, 5160, ¿cómo se llama? Correcto, entonces depreciación. La depreciación es un gasto, entonces tenemos que ponerlo como gasto. A pesar de que el dinero no sale realmente de la empresa, no es que haya un movimiento de dinero,
pero se considera gasto porque es un valor que disminuye la utilidad. Entonces, en la 5160, ¿lo contabilizo en el débito o en el crédito? Muy bien, va en débito, depreciación por valor de 7.555.000. ¿Y cuál sería la contrapartida? Ajá, código. Muy bien, depreciaciones acumuladas. Entonces, esto es un gasto que estoy contabilizando de depreciación y corresponde a un menor valor de los activos. Entonces, obviamente tengo que disminuir el valor de los activos a través de una cuenta que se llama 1592, depreciaciones acumuladas, y esa va a ir por contrapartida. Como esta la registré del débito, entonces la contrapartida sería el crédito, porque como el activo es naturaleza débito, entonces tengo que disminuirlo por el lado del crédito. Entonces coloco un crédito por 7.555.000 y aquí tengo ya la partida doble. Entonces contabilizo esto como un gasto que va a ir a mi estado de resultados y esto como una reducción de los activos que va a ir en el estado de situación financiera. Pasemos a la N. Punto N. Se paga cuota de crédito bancario así. Bueno, vamos a preguntarle a Erika Guerrero. Erika. Bueno, listo. ¿Cómo contabilizamos esto? La cuota del crédito bancario. Vamos a pagar 8 millones de intereses y 5.300 de abono a capital. Entonces, vamos a utilizar bancos, obviamente, porque de ahí es donde sale la plata para pagarle al banco. Muy bien. ¿Qué valor y a qué lado? Se paga cuota de crédito bancario así: 8 millones de intereses y 5.300.000 de abono a capital. Ajá, o sea, en el crédito, muy bien. ¿Y qué valor pongo allí? 8 millones son los intereses. Entonces no puedo poner solo intereses porque yo le estoy pagando toda la cuota al banco. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Jennifer? Bueno, pero necesito que participe Erika. Erika, entonces tenemos que sacar la sumatoria de el interés más el abono a capital, que de hecho ya la tenemos aquí, 13.375.000. Ese es lo que tenemos que poner, lo que sale del banco. Esto es lo que sale de la cuenta del banco para pagar el crédito. Ahora sí, ¿con qué cruzo esto? ¿Cuál sería la contrapartida? 5305, gastos financieros. Ok, correcto. Financieros, listo. ¿Debe o haber y cuánto pongo allí? Ajá, ¿y qué valor?
Te pregunto, ¿los gastos financieros son los intereses o el abono a capital? ¿Los gastos financieros qué son? ¿Son intereses o es abono a capital? No, son los intereses. Los intereses son los gastos financieros. Entonces ahí vamos a poner los 8 millones, ajá, en gastos financieros. ¿Y qué otra cuenta tengo que cruzar para que haya partida doble? 2105 bancos nacionales, es decir, el pasivo con banco, el pasivo financiero. Listo. Debe o haber, ¿y qué lado? ¿Y qué valor? ¿No? Sí. ¿Por qué? Ajá, correcto. Correcto. Entonces, este es el abono capital. Eso es lo que se le está pagando al banco para devolver una parte de lo que nos prestaron. Y esto es lo que se le va a pagar en intereses al banco, los gastos financieros. Entonces me quedaría de esta forma, ¿listo? Así está bien. Pasemos al siguiente. Punto O. Se pagan mercancías de contado. A ver, ¿qué me ayuda con eso? Preguntémosle a Alexandra Ibáñez. Alexandra, ¿cómo contabilizamos este último punto? Se pagan mercancías de contado por 120 millones. Muy bien, entonces vamos a sacar la plata de bancos, 1110. ¿Débito o crédito? Muy bien, entonces vamos a registrar en el crédito una disminución de los bancos por 120 millones. ¿Y contrapartida cuál es? 1435, que se llama, espérate a ver, ¿por qué la 1435? Dice que se pagan mercancías de contado. No, no porque, es decir, aquí lo que yo estoy haciendo es que voy a pagar las mercancías que se habían quedado debiendo en este punto. Cuando dije que se compraba mercancías 50% de contado y 50% a crédito. Quedamos debiendo 200 millones aquí. Aquí quedamos debiendo 200 millones. Entonces, de estos 200 millones vamos a pagar 120. Eso es lo que estoy diciendo aquí. No que se compran, no estoy diciendo que se compran las mercancías, ya se compraron. Las vamos a pagar porque las había quedado debiendo, solamente las había causado. Ahora vamos a hacer el pago. Entonces, ¿cuál sería la contrapartida aquí? ¿Qué me dijo? María Alejandra, muy bien. Proveedores nacionales, ¿qué código es? Alexandra, ¿qué código es? 2205, proveedores. ¿En el débito o en el crédito? En el débito porque lo vamos a disminuir. Entonces,
pasivo, el 2 es pasivo y el pasivo es naturaleza crédito, por tanto se disminuye en el débito. Entonces vamos a disminuir la deuda porque estamos haciendo un pago, un abono a la deuda. Entonces lo disminuimos en el débito. Listo, Alexandra, muchas gracias. Entonces ya con eso tenemos terminados los asientos contables de lo que es las transacciones que se realizaron durante el año. Ahora vamos a proceder a hacer las cuentas T, que sería básicamente pues lo que se llama el libro mayor. Vamos a hacer el libro mayor. Donde entonces vamos a empezar a registrar todo lo que las transacciones que se hicieron por cuentas. Comencemos con bancos. Entonces tenemos el débito y el crédito. Listo, entonces, ¿qué movimiento débito tuvo los bancos? Vamos a ver si tuvo alguno, creo que no. Bancos, bueno, aquí sí, por las ventas, bueno, obviamente, claro, por el concepto de ventas, creo que ese debió ser el único. Todo lo demás fueron salidas de dinero. Entonces, listo. Entonces, por el lado de banco solamente tenemos un débito y los créditos que son. Estos 200 millones, 95 de la nómina, 8 millones, ese creo que eran para servicios públicos, 12 millones de publicidad. Aquí hay 13 millones de la cuota del préstamo. Vamos a abrir más espacio. $13 millones de la cuota del préstamo y 120 millones de el pago a proveedores. Listo, entonces creo que en bancos eso sería todo. 200, 95, 8, 12, 13 y 120. Listo, entonces sacamos sumatoria en débitos y sumatoria en créditos. Listo, entonces el movimiento neto que tuvo la cuenta fue de este lo sumo y este lo resto, me da 31 millones. Entonces se incrementó la cuenta de bancos en 31 millones durante el periodo. Vamos con mercancías. Bueno, vamos a ir en orden. 12, 13. Hagamos la 13. Ya hicimos la 11. 12 no tenemos, hagamos la 13. Para que llevemos el orden de las cuentas. 13, listo. Entonces, en esta creo que sí solamente hubo un movimiento. Movimiento débito, si no estoy mal, que fue este de acá de 120 millones. Y creo que no la volvimos a tocar. Listo. Entonces, quiere decir que tenemos en el débitos 120 y en créditos no tenemos nada. $13 sigue la 14, mercancías no fabricadas. Entonces vamos a copiar este mismo formato aquí. Mercancías no fabricadas, débito, crédito. Y vamos a registrar entonces movimiento débito que tuvo esta cuenta por valor de 400 y movimiento crédito que tuvo por 300.
de las ventas. Sumamos débitos y créditos, listo. Y aquí tenemos un saldo entonces de este menos este, 100 millones. Le queda de saldo a esa cuenta. Muy bien. 14, seguimos con 15. Cuenta 15, depreciaciones acumuladas. Vamos a ponerla aquí. Esa fue la única que tocamos de la 15. Porque no se compraron más activos. Entonces solamente tenemos eso. Débito y crédito. En este caso lo único que tenemos es un crédito por la disminución de los activos fijos por depreciación. Listo. Entonces sacamos sumatoria y obviamente esta me va a quedar entonces con un saldo negativo porque pues es depreciación, es una disminución. Esta es la única cuenta del activo que me va a quedar con saldo negativo, por lo que es una disminución del valor de los activos. Bueno, hasta ahí ya terminamos con los activos. Pasemos al pasivo. Entonces del pasivo tenemos 21 que es bancos nacionales, está aquí. Débito y crédito. Entonces, en este caso, la que tenemos en la 21 es un débito por valor de 5 millones, que fue el abono que se le realizó a la deuda. Entonces, un movimiento de débito de 5 millones 300. Sacamos la sumatoria. Listo. Y esto fue todo el movimiento que tuvo. 22. Proveedores nacionales. Lo mismo, movimiento débito y movimiento crédito. Entonces, en este caso, proveedores nacionales tuvo movimiento débito y también movimiento crédito. Crédito al momento de realizar la compra de la mercancía porque se le quede viendo. Y débito al momento de realizar el pago de una parte de esa compra que se había hecho antes. Entonces sacamos la sumatoria de ambas columnas y el saldo de esta cuenta me quedaría en 80 millones pendientes de pago. Entonces pedí prestados 200 a los proveedores y ya les devolví 120, me falta por devolverles 80 millones. Ese es mi saldo. 21, 22, hasta ahí terminamos con pasivos. Patrimonio, no movimos nada en patrimonio. Eso lo vamos a ver ahora cuando hagamos estado de resultados. Ahí sí vamos a mover la cuenta de patrimonio y de utilidades, utilidad del ejercicio. Entonces sigamos con ingresos, 41.35. Me dicen si, no si hay algo que no entiendan. En ingresos vamos a registrar entonces un valor de crédito correspondiente a las ventas por valor de 600 millones. Y creo que ese fue lo único que tocamos de los ingresos, nada más. Bien, 41, sigamos con la 51. 51 tenemos gastos de personal, tenemos servicios administrativos, servicios de ventas, depreciación y gastos financieros. Ajá, listo. Entonces vamos a resumir todo esto en un solo grupo para no hacerlo tan extenso. Grupo 51. Vamos a resumir todo allí. 51 gastos administrativos. Bien,
Entonces, en gastos administrativos tenemos varios débitos. Tenemos el gastos de personal. Antes de ese creo que no había más, no. Gastos de personal, servicios públicos, servicios de venta. Esto ya corresponde a la 52, entonces no lo voy a meter ahí. Depreciación, 51.60. Y gasto financiero es 53, entonces tampoco hay. Entonces, estos los vamos a colocar allí en gastos administrativos, los tres. Eso es todo lo de la 51, ahí está ya todo resumido, los gastos administrativos. Pasemos a la 52, que son gas, servicios de ventas, o sea, gasto de ventas. Listo, entonces débito y crédito. Bien, entonces en servicios de ventas vamos a registrar el pago de la publicidad por valor de 12 millones. Sumatoria, listo. Y seguimos con 53, que es gastos financieros. Bueno, ¿dudas hasta allí de lo que hemos hecho? Gastos financieros son 8 millones. Sumo las dos columnas y ya terminamos con todos los gastos. Ahora sigamos con costos, que es la última. Solo tenemos creo que uno, que es este, comercio al por menor y al por mayor. Copio y lo pego acá. Débito y crédito. Muy bien, entonces esto es movimiento débito. Movimiento débito por valor de 300 millones. Listo, y saco la sumatoria. Y con eso terminamos el libro mayor, que son las cuentas T. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? ¿O todo claro? Bueno, me gustaría escuchar la opinión de los nuevos, los que entraron hoy, que eh, hasta ahora cómo les ha parecido lo que hemos explicado, ¿es claro o todavía hay dudas de lo que hemos hecho? Me imagino que sí. Ujú, ok. ¿Alguien más que quiera hablar de los que entraron hoy o de los que entraron ayer? ¿Me recuerdas su nombre, por favor? Ah, listo, ya. Qué bueno que ya estés entendiendo mejor. A ver, ¿quién más? Ahorita creo que me habló Carolina o quién me habló antes de Diana. ¿Cómo? Seguramente porque llegaste tarde. Espérate a ver, aquí está. Ya te anoto. Listo. Erika Borges. Me gustaría escuchar
tu opinión. Erika, ¿está conectada? Parece que se salió. A ver, ¿quién más de los que entraron hoy está aquí ahorita conectado? Carolina Reyes y Carolina Galeano. Ahorita, ¿quién fue la que me habló? Ah, ok. Y Carolina Galeano, ¿estás ahí? Bueno, me alegro que estén entendiendo, sobre todo pues los que apenas están empezando a ver este tema, ¿no? Porque por los demás ya llevamos un módulo adelantado. Listo, entonces ya teniendo claro esto, vamos a hacer el estado de situación financiera, tal como lo hicimos aquí al principio, pero entonces ahora ya lo vamos a hacer un poquito más completo porque ya tenemos más información. Entonces, en el estado de situación financiera, ¿qué tenemos? Activos, donde está disponible, inversiones, cuentas por cobrar, propiedad, planta de equipo. Esto ya sería entonces al... vamos a traer los saldos que teníamos, saldos iniciales, al 31 de diciembre. Voy a traer esto para acá. Listo. Entonces, estos eran los saldos iniciales que teníamos. Ahora, para poder hacer entonces el saldo final, que sería a 31 de diciembre del año siguiente, o sea, 2022, suponiendo que ya tenemos toda la información de que esto ya es toda la información de 2022, entonces vamos a sacar cuánto nos quedaría el saldo final en cada una de las cuentas. Espérenme, reinicio este libro que me bloqueó. Listo, ahora sí. Entonces, disponible, habíamos comenzado con un saldo de 13 millones y este año ya se incrementó 31 millones adicionales. Entonces, para poder hacer esto, lo que tendríamos que hacer aquí sería básicamente sumar los 13 millones que teníamos de saldo inicial más los 31 millones 600 que acumulamos durante este año. Pero entonces, para hacerlo un poquito más entendible, vamos a colocar aquí las columnas débito y crédito. Entonces, débitos del disponible, solamente tenemos este de 31 millones. Muy bien. Bueno, de hecho, aquí podríamos colocar los dos. Podríamos colocar este y podríamos colocar el de al lado, débitos y créditos, y hacer la operación. O también podríamos simplemente sumarle los 31 millones directamente y listo. Pero entonces, para hacerlo más claro, vamos a tomar así, débitos y créditos. Entonces, como esto es naturaleza débito, entonces quiere decir que el débito lo tengo que sumar y el crédito lo tengo que restar. Entonces tomo saldo anterior más movimiento débito menos movimiento crédito y eso me da el saldo actual. Entonces el saldo que tiene para este primer año la cuenta disponible va a ser de 44 millones. Inversiones no tuvo, cuentas por cobrar sí, arrancó en cero, pero sí tuvo movimiento en las cuentas por cobrar, que es la 13, a los clientes. Incrementó en 120 millones, no tuvo ninguna disminución, entonces al momento de hacer la operación me quedaría saldo inicial más débito menos crédito, es decir, únicamente los 120 millones de las cuentas por cobrar a clientes. Inventarios, teníamos un saldo inicial y hubo un movimiento en los inventarios, entonces vamos a registrar cuál fue el movimiento del inventario, que es la 1435, se incrementó en 400 millones y se disminuyó en 300. Entonces hacemos el mismo cálculo. Saldo anterior
más movimiento de débito menos movimiento crédito, y eso me da 107 millones de saldo en inventarios. Ok, propiedad, planta de equipo, que es toda la cuenta 15, todo el grupo 15, mejor dicho. El grupo 15 solamente tuvimos movimiento en depreciación acumulada. Entonces vamos a colocar acá únicamente hubo un movimiento crédito debido a la depreciación. Entonces hacemos la misma fórmula. Entonces quiere decir que ya los activos de la empresa no valen 80 millones, sino que valen 72,444. Sumamos el total de activos y me da 344 millones 069. Entonces ya la empresa no tiene 100 millones de activos, sino que tiene 344 millones 069 256. Ahora, sí, sí, bueno. Cuenta 21, obligaciones financieras. Vamos a ver qué movimiento hubo en obligaciones financieras. Movimiento débito, se disminuye el saldo por el pago de la deuda. Entonces se abonaron a los 40 millones, se abonaron. Aquí sería al revés la operación. Los débitos los resto y los créditos los sumo, porque pasivo es naturaleza crédito. Entonces tengo que restarle los débitos y sumarle los créditos, contrario al activo. A los 40 le resto los 5.300.000 que se abonaron a la deuda. Y me queda un saldo de 34.624.000, que es el que me coincide aquí con mi tabla de amortización para el año 1. 34.624.000. Esto es lo que la empresa queda viendo después de haber hecho el pago de la primera cuota. Listo. Ahora vamos a ver qué pasa con proveedores, que es la cuenta 22. Se incrementó en 120, perdón, se incrementó en 200 y se disminuyó en 120 por los pagos que se hicieron. Y habíamos arrancado inicialmente con 10. Entonces 10 millones que traía inicialmente y 80 millones de incremento que tuvo serían 90 millones de saldo final. Entonces mi total pasivo sería la sumatoria de estos dos, 124 millones, 624, 812. Y por último tenemos patrimonio, que no tuvo movimiento, en teoría. Saldo anterior menos débito más crédito, porque es naturaleza crédito. Pero como ustedes recordarán, pues los que estuvieran en el módulo 1 recordarán que esto aquí no nos va a cuadrar directamente, porque si yo sumo pasivo más patrimonio y luego le resto total de activos menos pasivo más patrimonio, me quedan faltando 169 millones. Ahora, los que ya estuvieron en el módulo 1 y que me acompañaron a hacer este ejercicio, ¿por qué hacían falta esos 169? ¿Por qué me queda ese saldo allí? ¿Eso de qué es? ¿Y cómo lo cuadro? ¿Una deuda te refieres a que a la obligación está de 40 millones? Ajá, que son estos 90 millones. Mm, pues, o sea, aquí yo tengo registrado que yo le debo a mis proveedores 90 millones. ¿Por qué? Porque yo les pedí prestado 200 durante el año y les pagué 120. Es decir, les quedé viendo 80, y 10 que les debía inicialmente les quedé viendo 90 millones. Ahí está. Pero mi pregunta es, ¿por qué tengo esta diferencia aquí de 169,400 entre el total pasivo y patrimonio y el total de activos? Si se supone que me deben dar sumas iguales.
¿Qué paso me hace falta para poder cuadrar ese saldo? La depreciación ya está aquí, miren, ya está descontada acá. Y además la depreciación solamente son 7.500.000. Entonces, así me hiciera falta la depreciación, igual eso no me da. Correcto, hace falta plata en el patrimonio. ¿Y de qué? Mm, ¿Pero qué cuenta? Ah, no, así no. A ver, les explico entonces. Lo que me hace falta aquí es armar el estado de resultados y capitalizar las utilidades que me hayan quedado, que le hayan quedado a la empresa en el patrimonio aquí en una cuenta que se llama utilidades del ejercicio. Utilidad del ejercicio. Pero acuérdense que yo no puedo calcular la utilidad del ejercicio si no he hecho todavía el estado de resultados. Entonces para eso vamos a tener que elaborar el estado de resultados y de ahí vamos a saber cuánto es la utilidad del ejercicio y también los impuestos. Porque acuérdense que los impuestos se causan en el año, pero al final del año, perdón, al momento de hacer la contabilidad, pero se pagan al siguiente año. Entonces voy a tener un pasivo aquí por impuestos y voy a tener aquí también utilidad del ejercicio. Entonces vamos a agregar esos dos. Entonces este sería pasivo por impuestos. Ahorita consultamos cómo se llama en el PUC. Y utilidad del ejercicio. Entonces estas dos cuentas me están haciendo falta todavía por registrar y por eso es que el balance todavía no me cuadra. Entonces vamos a hacer el estado de resultados. Bueno, entonces, para los que todavía, para los que no recuerden, el estado de resultados es, el, es otro estado financiero. Este estado de situación financiera es un estado financiero. Es decir, los estados financieros son los documentos donde se organiza la información contable de la empresa. Y esto es lo que normalmente se conoce como el balance general. Mientras que el estado de resultados es otro estado financiero, pero en este estado financiero lo que se van a registrar son ingresos, costos y gastos. Entonces comenzamos por los ingresos, que son las ventas. La estructura general que estamos trabajando del estado de resultados es así: ventas menos costo de ventas es igual a utilidad bruta. Luego, utilidad bruta menos gastos administrativos menos gastos de venta es igual a utilidad operativa. Sí, claro, porque igual aquí es donde vamos a armar ahorita toda la información. Entonces voy a dejar esto aquí y pues ahí les voy mostrando cómo es la estructura. Les voy haciendo recorderis pues a los que ya lo vieron. Bueno, no, perdón, más otros ingresos que serían ingresos no operativos. O sea, ya todo lo que tenemos después de la utilidad operativa, ya esto es no operativo. Lo que teníamos antes era operativo. Lo que tenemos de aquí para abajo ya es no operativo. Entonces, otros ingresos son ingresos no operativos. Y otros egresos que son no operativos. Especialmente aquí es donde vamos a registrar los gastos financieros. ¿Qué son los gastos financieros? Pero el pago te refieres a que a la cuota, al interés o al abono capital. O a todo.
Únicamente los intereses son los gastos financieros. Esos fueron los que registramos aquí. Aquí donde dice gastos financieros, la cuenta 5. Entonces, esos 8 millones son los que van a ir allí, los intereses. Y esto me da como resultado la utilidad antes de impuesto. Que la utilidad antes de impuesto es la base gravable, es decir, la base para calcular el impuesto de renta. Entonces, menos impuesto de renta. Y esto es igual a utilidad neta. Una vez que ya he restado todos los costos y gastos, ya lo último que me queda es la utilidad neta, y esto es lo que ya se tiene que decidir si se distribuye como dividendos entre los accionistas o se capitaliza, se reinvierte en la empresa. ¿Listo? Vamos entonces a empezar a registrar ventas. Comencemos por las ventas. Las ventas es la 4, o sea, todo lo que son ingresos. Entonces, en la cuenta 4 tenemos 600 millones. Costo de venta, la 6. Los costos, tenemos 300 millones. Es decir que al hacer esta resta, 600 menos 300, me quedan 300 millones de utilidad bruta. Vamos ahora con los gastos administrativos. ¿Cuánto es? Gastos administrativos tenemos la 51, que es esta, 110 millones. Ahí ya está incluida la depreciación. Y los gastos de venta, que son la 52. Aquí están. Los gastos de publicidad. Entonces, al momento de sacar la resta sería utilidad bruta, tomo siempre la utilidad anterior que haya calculado, entonces la utilidad bruta es la anterior, y le resto gastos administrativos y le resto gastos de venta. Y me queda un saldo de 137.444.000 de utilidad operativa. Otros ingresos no hubo ninguno. Y otros egresos tenemos los gastos financieros, que es la 53. 53 gastos financieros por valor de 8 millones. Ahí está. Entonces le restamos a esto los 8 millones, o sea, le sumamos otros ingresos que no hay y le restamos otros egresos que son 8 millones y me quedan 169.444. Aquí ya vamos viendo por dónde va la cosa de esta diferencia. Fíjense que es ese valor el que me está dando ahí de diferencia. Listo. Después seguimos con impuesto de renta, que es lo vamos a calcular con una tasa de impuesto del 35%. Y lo que hago es multiplicar. ¿Alguien está hablando? ¿Alguien dejó el micrófono abierto? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la utilidad antes de impuesto multiplicado por la tasa de impuestos, que en este caso es el 35% que vamos a aplicar. Este sería el impuesto de renta que va a pagar la empresa al año siguiente. Entonces, lo causamos en este año, ahí es donde entra el principio de causación. Causamos el impuesto en este año, pero lo pagamos al año siguiente. Entonces, para los que no saben todavía, cuando hablo de causación me refiero a hacer el registro contable, o sea, hacer el registro en el papel de que hay un impuesto de renta que está pendiente de pago. Entonces, ahí a lo que me refiero es a que se hace el registro contable, aunque todavía no se haya hecho el desembolso de dinero, entonces tengo que causar. ¿Listo? Entonces, ahora sí, utilidad antes de impuesto menos el impuesto de renta me da la utilidad neta. Y con esto ya hemos hecho el estado de resultados para el periodo que comprende 2022. Entonces, si se fijan, aquí en el estado de resultados estamos colocando los movimientos acumulados que tuvieron las cuentas 4, 5 y 6 durante todo el año. Entonces aquí registramos movimientos. Mientras que en el estado de situación financiera lo que estamos registrando son saldos a la fecha de corte
de las cuentas 1, 2 y 3, porque las cuentas 1, 2 y 3 son cuentas de balance, es decir, son cuentas que solamente reflejan saldos. Mientras que las cuentas 4, 5 y 6, que son cuentas de resultados, son estas, eh, estas se contabilizan en movimientos. Entonces, aquí tenemos movimientos acumulados de todo el año y aquí solamente tenemos saldos a la fecha de corte. Y ya con eso entonces terminamos la clase de hoy porque se nos acabó el tiempo. Ya entonces para la próxima clase les voy a dejar un taller muy cortico de 2 preguntas para que me lo entreguen. Que básicamente es esto, investigar los siguientes temas y responder con sus propias palabras, mucho cuidado con el plagio, utilizando citas cuando sea necesario con su respectiva fuente. Los errores de ortografía también afectarán la nota. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la estructura del estado de flujos de efectivo y cuáles son los métodos que existen para crearlo? Existen 2 métodos para crear el estado de flujos de efectivo. Tienen que indicarme cómo se llaman esos 2 métodos y en qué consiste cada método. Hay que describir cada uno, o sea, cada método, y agregar un ejemplo, que puede ser una foto de un estado de flujo de efectivo que encuentran en internet, y me colocan la fuente donde sacaron la información, pero eso sí, todo lo que escriban, que sean sus propias palabras, y si van a citar algo, coloquen la fuente, porque si no, pues entonces le van a perder la nota. Y el punto 2 es qué es el estado de cambios en el patrimonio, cómo se estructura y para qué sirve, y agregar un ejemplo también en la foto. Eso es todo. Y ese taller me lo deben entregar antes de la próxima clase, es decir, antes del jueves, del próximo jueves, que es cuando nos vemos para la siguiente clase. Es decir, me lo entregan hasta el miércoles a medianoche, tienen plazo para entregar este taller. Se los voy a compartir entonces en el grupo. Me dicen si tienen alguna duda.